Perfecto. Todos los días en hospitales de todo el mundo miles de pacientes reciben medicamentos. Lo que parece una acción simple, entregar una pastilla o una inyección, en realidad es el resultado de un proceso complejo. Médicos que prescriben, sistemas que validan, farmacias que preparan y personal de enfermería que administra con cuidado. Pero ¿qué ocurre cuando este proceso tiene fallos? A veces no se nota, hay demoras, errores que son evitables o pasos innecesarios. Otras veces puede afectar directamente a la seguridad del paciente. En este caso nos enfrentamos al reto de rediseñar este camino. Observamos el flujo actual, detectamos sus puntos críticos y propusimos una versión eficiente, segura y alineada con mejores prácticas de gestión de procesos. A continuación. Ok, bueno, para nosotros poder hacer este rediseño de este proceso, respondimos a 7 preguntas que fueron planteadas para poder realizar un análisis y reflexión. La primera pregunta, la primera pregunta trata sobre las actividades, si las actividades de este proceso están ordenadas en una secuencia lógica. Lo que nosotros analizando el proceso original que se vio anteriormente, encontramos que no, este proceso no sigue una secuencia lógica. Hay algunas actividades las cuales, bueno, se presentan y no siguen una secuencia que sea lógica. Por ejemplo, tenemos en la primera parte que es la secretaria envía a la farmacia. No debería ser una actividad que se deba realizar antes de que se transcriba la receta. Lo que primero se debería hacer es que la receta sea transcrita y después sea enviada a a la farmacia. También encontramos que si se considera un proceso ideal en el camino del sí, hay ciertos actores que se omiten, como la intervención de los farmacéuticos y lo que es el técnico farmacéutico, por lo que estas actividades también podrían ser incluidas en el proceso ideal para tener un orden lógico y un manejo adecuado de los recursos. Y tenemos también lo que es en la validación. En el camino del no, se presenta la tarea que es la enfermera llama al médico y reescribe la receta, la cual conduce a otra actividad que es la secretaria enviar a la farmacia, pero esta nos conduce a dos caminos distintos que corresponden a otras actividades, que es la secretaria transcribe la receta o el farmacéutico la revisa, lo cual no tiene un orden lógico. La segunda pregunta es si todas estas actividades que hemos visto en el diagrama propuesto originalmente agregan algún valor hacia el resultado esperado. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay algunas partes en ese diagrama donde se hace varias validaciones y esto lo único que causa es que, primero, el paciente tenga un exceso de espera en recibir su medicamento. También hay actividades que al realizarse de forma manual existe un pequeño riesgo. Por ejemplo, la transcripción de recetas si se hace de manera equivocada, o la reescritura o las verificaciones por llamadas y consultas como se ve en el diagrama original, esto puede causar, primero, no aporta nada y segundo, es un riesgo para el paciente. Y por último, tenemos las revisiones excesivas, que es lo mismo que la validación. En este caso, unas revisiones excesivas también de igual manera pueden causar lo que es el retraso. Y la tercera pregunta tenemos que es indicar cuáles son las actividades que se pueden combinar, automatizar, eliminar o las nuevas que pueden ser integradas para mejorar este proceso. Las que tenemos que se pueden combinar es las de validación principalmente, pueden ser combinadas. Por ejemplo, la actividad de la enfermera la revisa y su validación correspondiente de está bien. Esto se puede integrar en una sola para optimizar el proceso. Las actividades que pensamos que pueden ser eliminadas es que la secretaria transcribe la receta, debido a que el médico debería escribir de manera correcta para que solo sea remitida por la secretaria. Tenemos también bastantes revisiones redundantes que deberían ser eliminadas, por lo que ya mencioné anteriormente. Tenemos las actividades que se podrían automatizar. ¿Qué nos referimos nosotros a automatizar? Es implementar de manera digital. Se puede implementar un sistema de administración de medicamentos, por ejemplo, donde ya desde la parte del doctor, donde se registre lo que es las alergias del medicamento, cómo debe ser suministrado, para que sea parte del procedimiento. Tenemos también las actividades que deberían ser incluidas, que, bueno, como mencioné antes, parte de la automatización es la validación de las alergias. En el caso de que se implemente un sistema automatizado, se podrían incluir alertas automáticas ante errores potenciales o registros incompletos. Y también tenemos protocolo de información al paciente al momento de administrar medicamentos. Esto se hace debido a que hay medicamentos de los cuales se puede necesitar o no una autorización por parte del paciente o de algún familiar del paciente. Y los puntos donde la calidad debería ser evaluada es la validación de la receta, la dispensación, que es comparar lo prescrito con lo entregado, la entrega, que debe ser al paciente correcto, y la optimización de tiempos y recursos dentro del proceso. Bueno, ahora para continuar un poco con la pregunta 4 acerca de los recursos y los mecanismos que necesitamos, más o menos para que el médico pueda prescribir lo que vamos a necesitar es un sistema clínico electrónico, donde justo, si vemos que uno de los problemas claves que también se va a tratar más adelante, porque es las recetas de forma manual, nosotros podemos ver que con el sistema electrónico se logra esto. Este sistema también tiene que ser compatible con firma digital. Además de esto, tenemos la validación de la receta, con lo cual también se lo puede hacer más o menos si el sistema, por ejemplo, cuenta con un QR o una barra de datos para que se pueda verificar muchísimo más fácil. También la preparación de la farmacia
farmacia, normalmente es como el sistema de inventario tiene que estar conectado. Con esto se puede tener un checklist y se puede tener un software de trazabilidad, con lo cual es muchísimo más fácil evitar errores por ese lado. También tenemos la verificación por parte de la enfermería. Las enfermeras también deben poder verificar este tipo de recetas y poner observaciones dentro del proceso. Por ejemplo, normalmente las personas que te preguntan acerca de si eres alérgico a algo son las enfermeras. Ellas pueden poner las observaciones dentro de estas partes del proceso. Y la cuarta, que es la entrega al paciente, creo que necesita haber un protocolo claro de explicación acerca de, digamos, este es tu medicamento, te lo tienes que tomar de esta manera y así poder ayudar muchísimo mejor a que se evite errores. Para continuar con la pregunta 5 acerca de qué se podría ayudar o como qué errores podrían suceder y cómo nosotros podríamos prevenirlos. Justo uno de esos era la transcripción de la receta, que ya lo hemos hablado bastante, que puede provocar bastantes errores, la falta de verificación de las contraindicaciones, justo si es que normalmente en el proceso no cuenta lo de que tienes que preguntar acerca de alergias o de los riesgos que puede generar. Estas contraindicaciones pueden ser mortales incluso en el área médica. La dispensación de medicamento incorrecto, incluso normalmente como muchos medicamentos suelen tener las mismas terminaciones, suelen parecerse mucho en los nombres, puede incurrir cuando se hace así que se haga de una dispensación incorrecta. Es muchísimo más fácil si es que tienen un QR de verificación o alguna barra que sea más fácil que esta dispensación no se dé de esta manera. Y por último punto, el tiempo de validación de los errores. Como tenemos bastantes involucrados dentro de este proceso, no, creo que es fácil que se te obstaculice. Sin embargo, si es que nosotros tenemos este proceso ya automatizado o lo podemos trazar de forma electrónica, ayudamos bastante para que este tiempo de validación no sea tan largo. En la pregunta número 6, acerca de dónde ocurre la interacción con los clientes, creo que hay que dividirlo. Por ejemplo, la interacción directa con el cliente ocurre al momento de que el paciente empieza a recibir la medicina. Pero además de eso, nosotros tenemos como ciertos momentos como la verificación respetuosa de identidad, el seguir el protocolo de la explicación clara, la confirmación empática acerca de si es que por AB razón el paciente tiene dudas o el registro formal, entre otras cosas. Y como última pregunta acerca de que pueden visualizarse actividades en las que los clientes deberán esperar un tiempo excesivo, creo que esto es muy importante dentro de un proceso, porque es como ya intentar adelantarnos un poquito a los que pueden ser nuestros cuellos de botellas. Y justo vimos que, por ejemplo, en la espera manual de la receta normalmente te toca esperar más, o si la farmacia tiene inconvenientes al momento de surtir la receta, igual puede que te frustres o que no puedas conseguir las medicinas que necesitas, o por ejemplo, si es que hay un retraso en la validación sucesiva. O sea, si es que algo del proceso se llega a dañar, es muchísimo más fácil que se pueda, por ejemplo, esperar o de forma excesiva y todo esto. Para mitigar todos este tipo de inconvenientes es que estamos intentando hacer que la forma de trazar el proceso se pueda ver en cada parte y así sea muchísimo más fácil que, o sea, no incurrir en este tipo de fallos. Okay. Bueno, a continuación yo voy a quitar este documento y ya le voy a compartir lo que es el diagrama propuesto por nuestro equipo de trabajo. Sí. Bueno, una vez realizado el análisis del proceso anterior y respondidas las preguntas de mejora, se planteó la construcción de dos diagramas. El primero contempla únicamente sus procesos principales y el segundo es el cual detalla las actividades del proceso general. Las mejoras propuestas se fundamentan en lograr una mejor relación y un orden lógico entre las actividades, lo que permite mayor claridad y eficiencia. Además, se incorporaron varios cambios relevantes surgidos en las preguntas: combinación de actividades, automatización de ciertas tareas, eliminación de pasos que no eran tan necesarios e inclusión de nuevas actividades que aportan mucho más valor al proceso. Ahora, pasando al diagrama de procesos, el cual se muestra en la pantalla, se muestran los 4 subprocesos claves del caso de estudio. Primero, el médico escribe la receta. Luego, la farmacia surte la receta. A continuación, pasamos al subproceso de que la medicina es entregada por la farmacia. Y finalmente, el paciente recibe su medicina. Este diagrama resume la esencia del proceso, mostrando de forma clara cómo fluye la interacción entre los actores principales sin entrar todavía en los detalles de cada actividad. Ahora, antes de entrar al diagrama de procesos completos, este nuevo diseño se contemplan a todos los involucrados y las actividades necesarias para cumplir con los procesos, en este caso con el proceso de administración de medicina al paciente dentro del hospital. Listo. Bueno, en este caso vamos a describir este proceso a fondo con todas las actividades que corresponden también a los subprocesos mencionados en el diagrama anterior. Entonces, justamente aquí en la construcción de este proceso vamos a tener el camino ideal o el camino del sí y vamos a tener también algunos inconvenientes que los hemos contemplado para que al momento de que alguien asuma este proceso pueda tenerlos en cuenta y saber cómo actuar.
Entonces, justamente empezamos con que el médico escribe la receta, lo cual está acompañado de un anexo que es un formato de receta. Entonces, justamente como estamos planteando que se haga un sistema de administración de medicación, entonces esto nos va a permitir ya que esto sea automatizado y pues hayan formatos específicos que permitan que toda la información que se dé esté en base a criterios ya establecidos y esto reduzca los errores que puedan ocurrir. Después, esta receta se envía a enfermería. La siguiente acción sería que en enfermería la receta es revisada y llegamos a una pregunta. ¿La receta cumple con los criterios establecidos? Si es así, la receta se envía a farmacia. Si no es así, se notifica al médico para que pueda volver a escribir la receta, enviarla y que pueda ser revisada. Igualmente, este proceso va acompañado de un formato de notificación de cambios de la receta que estaría dentro del sistema de automatización. Después, en el camino de sí, al enviar la receta, tenemos lo que es registrar la receta y solicitar los insumos al técnico farmacéutico. Esto le corresponde al farmacéutico. Igualmente, a través de un formulario que estaría presente en el sistema automatizado. Una vez se hayan solicitado los insumos, pues el técnico de farmacia procede a surtir los insumos de la receta. Y volvemos a otra pregunta o otra validación. Los insumos suministrados corresponden a la receta. Si es así, se entrega el pedido a enfermería, pero si no es así, se notifican las observaciones al técnico de farmacia para que pueda volver a surtir los insumos de la receta. Entonces, tenemos, si ya es entregado el pedido a enfermería, pues tenemos otra validación. Enfermería lo recibe y el pedido responde y verifica si el pedido corresponde a la receta solicitada. Si es así, pues se procede a explicar el procedimiento y administrar la medicina. Y esto va acompañado de un anexo que corresponde a un protocolo de administración de medicamentos a pacientes, el cual también es importante porque nos permite mejorar la calidad del servicio y también tener en cuenta de que no existan algunas demandas o algunas irregularidades en el caso de que el paciente no esté de acuerdo con recibir cierta medicación. También tenemos el camino del no. Si el pedido no corresponde a la receta solicitada, pues se notifica al farmacéutico las inconsistencias, igualmente a través de un formulario, a través del sistema que sería automatizado y establecido. Y pues esto nos lleva a volver a registrar la receta y a solicitar los insumos, pero ya de una forma adecuada. Por último, si continuamos con el camino de sí, pues explicaríamos el procedimiento al paciente y el paciente recibiría la medicina, que tenemos en la parte justamente correspondiente al paciente. Para al final, volver a la parte de la enfermería, en donde se registra la medicina administrada al paciente igualmente a través del sistema y tendríamos el fin del proceso. Con eso concluiríamos todo el proceso, contemplamos todas las partes y pues también estamos tomando en cuenta qué formularios pueden ser estandarizados y también aplicados para este proceso. Además, hemos visto que este proceso sea sencillo y que sea fácil para que pueda ser comprendido por cualquier persona que tenga que interpretarlo o también que tenga que utilizarlo. Listo, bueno, como parte de las conclusiones que podemos obtener del trabajo realizado, primero se realizó este análisis del proceso propuesto, en donde se identificaron varias áreas en donde el proceso no contaba con una secuencia lógica, sobre todo en presentando actividades repetitivas o innecesarias como la transcripción manual o validaciones duplicadas que no aportarían valor al proceso, más bien generaban demoras y riesgos de error. Por ejemplo, se encontró también que el punto más sensible del proceso era la entrega del medicamento, en donde se tenía este contacto justamente con el cliente y este iba a determinar la percepción del servicio que se está prestando. Por lo tanto, la mejora debe enfocarse en simplificar justamente esta espera que estaría tomando entre la entrega del medicamento y el cliente. En base a todas estas limitantes encontradas, se propuso, como pudieron ver, la mejora del diagrama, en donde se simplificaron y se fusionaron más que nada actividades que antes eran independientes, pero se redundaban en muchas validaciones. También, por otro lado, se cambió esta transcripción manual de las recetas. Y por otro lado, también se implementó una automatización a través de un sistema digital que nos va a permitir centralizar toda esta información para justamente incluso tener un registro que nos permita dar una trazabilidad y facilitar la detección y disminuir estas demoras. Como recomendaciones, se propone que, en primer lugar, está la digitalización de la prescripción médica para evitar estos errores de transcripción. ¿Y cómo se lo va a hacer esto? A través de un sistema un sistema electrónico en donde se va a ingresar toda la información e incluso nos va a evitar las demoras. Por otro lado, tenemos integrar los sistemas médico, farmacia y enfermería en una misma plataforma para que las validaciones se hagan en tiempo real. Incluso, como mencionaba Mateo, si un medicamento no está disponible, se generaría automáticamente una alerta y propondría alguna alternativa y así evitaría la demora. Y finalmente tenemos la entrega, reforzar la entrega del medicamento
a través de una identificación con códigos QR que nos aseguren que el medicamento llegue de forma correcta y sea el medicamento que se requiere. Con esta actividad nosotros pudimos aprender que un proceso no necesariamente es eficiente solo por estar definido, porque en un inicio solo estaba definido. Es necesario que nosotros lo podamos analizar en detalle cada etapa del proceso e identificar estos riesgos potenciales. Este ejercicio nos permitió trabajar en equipo, aplicar el modelado BPMN y sobre todo entender a rediseñar este proceso que implicó mucho más que diagramar y simular, ya que requirió reflexionar sobre cada paso y cómo este iba a impactar en la seguridad del cliente. Eso sería todo por este caso de estudio y espero que se haya entendido.